Creo firmemente en la independencia financiera como un proyecto. Todo el dinero que ingrese, en la medida de lo posible, lo gasto en cosas que me den bienestar real. Yo siempre digo, y eso es cierto, que hay mucha gente que vive a una quiebra del salario. Hay mucho interés, ¿no?, cada vez más en la economía, y creo que parte de ese interés se origina en el hecho de que cada vez nos cuesta más llegar a final de mes. Estalló esa crisis y tuve que cubrir como periodista pues todas esas desgracias de gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Surrender. Hoy tenemos con nosotros a una voz que se encarga de acercar la economía en el día a día de las personas. También es periodista de La Vanguardia y bueno, muchas gracias por tu libro y escrito el libro de Cuida tu bolsillo. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. ¿Qué tal, Raquel? Nosotros somos Debify, una fintech especializada en cancelar deudas, y creo que el tema de hoy va a ser perfecto, sobre todo porque nos dedicamos a centrar sobre todo la educación financiera, que sea accesible a todo el mundo, y creo que el podcast de hoy va a ser muy interesante, porque nos vienes a hablar de tu libro, nos vienes a hablar también de tu trayectoria profesional como periodista. Exacto. Y sobre todo cómo acercar esta información a todos los públicos y cómo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial pues pueden ayudar a cada persona con la educación financiera. Así que si crees que la educación financiera no es para ti, quédate en este podcast que empezamos. Y antes de empezar, nos gusta siempre hacer unas preguntas muy rápidas, entonces no podría faltar ¿qué app o herramienta financiera utilizas más en tu día a día? Yo las hojas de cálculo de Google Sheets, la verdad que me sirven muchísimo para poder hacer presupuestos mensuales y también anuales de mi economía doméstica. Y además también tengo que reconocer que me gustan mucho cómo se ha avanzado en el tema de las aplicaciones de banca. Yo utilizo mucho las aplicaciones de banca para poder crear huchas, también para poder programar lo que son los redondeos automáticos. Y si pudieses darle un consejo a tu yo de 18 años a nivel financiero, ¿qué te dirías? Le diría que todo el dinero que ingrese, en la medida de lo posible, lo gaste en cosas que me den bienestar real y en cosas que me permitan ingresar más dinero. ¿Y cuál es tu mayor guilty pleasure? Esa cosa que no te resistes aunque digas, esto no me haría falta. Lo tengo que reconocer, el chocolate, la verdad, el chocolate. Yo creo que me gasto al año como 200 euros en tabletas de chocolate y bueno, es como mi herramienta para quitarme el estrés, la verdad. Pero bueno, a nadie le amarga un dulce, ¿no? De hecho va bien, ¿eh? Bueno, Raquel, empecemos por el principio. Para los que no te conocen, ¿cómo te definirías más allá del periodismo? Yo soy una persona, digamos, muy empática, siempre me gusta ponerme en la piel de los demás, entenderlo, y me cuestiono mucho, ¿no?, muchas veces cuando no lo consigo. También me gusta actuar acorde con mis valores, eso lo intento. Sí que es verdad que esto requiere un trabajo, uno no actúa en función de sus valores de la noche al día, y en el tema de las finanzas, que es a lo que me dedico, es súper importante, ¿no? Bueno, y me gusta sobre todo pues vivir de las experiencias, de las vivencias por encima de las cosas materiales, aunque sí que es cierto que el dinero pues considero que nos puede dar cierta felicidad, siempre con un límite, ¿no? Y por lo tanto siempre priorizo más vivir las vivencias con los demás, disfrutar de mi familia, de mis amigos, de mis hijas, priorizar sobre todo pues esto, ¿no?, el ser una persona reflexiva y espiritual, ¿no?, de alguna manera. Más adelante hablaremos de tu libro y también del podcast que tienes, pero ¿qué es lo que te llevó a especializarte en el mundo de las finanzas? Me llevó sobre todo el hecho de que creo que mucha gente se siente muy alejada con el tema de la economía, no la entiende, ¿no? Sobre todo lo que es matemáticas, números, todo lo que tiene que ver con este mundo, pues a la gente hay como una brecha, ¿no?, para mucha gente que dice, ostras, esto es súper complicado y no lo voy a entender. Entonces, yo mi labor me propuse pues esto, ¿no?, hacerlo fácil, divulgar educación financiera, finanzas, ahorro, inversión, y que la gente vea que no solamente es una cosa que puede entender fácilmente y que esto le va a ayudar en su día a día y a la hora de conseguir sus objetivos en la vida, sino que también es una cosa amena, ¿no? Es una cosa que tiene que formar parte, ¿no?, de nuestra vida, de nuestro proyecto vital. No sé si recuerdas algún momento clave que te generó ese interés para saber gestionar mejor el dinero. Fue cuando yo tuve a mis hijas. Cuando yo tuve a mis hijas, pues yo me había criado en Badalona, una ciudad que amo y me encanta, y yo creo que es cierto que cuando vamos cumpliendo años llega un momento en el que la gente que nos hemos tenido que mudar de los sitios donde hemos nacido, nos hemos criado, tenemos como
¿no? Como un deseo muy intrínseco de volver, ¿no? Seguramente no todo el mundo le pasa, pero a mucha gente, y eso me pasó, sobre todo cuando tuve a mis hijas. Pero claro, los números no me daban. Tenía una hipoteca súper elevada con el piso que me compré en el anterior boom inmobiliario y no pudo ser. Entonces pensé, si hubiera gestionado mejor mi dinero y hubiera tomado decisiones más acordes con lo que yo quería, ¿no? En el futuro, esto no me hubiera pasado, mi vida hubiera sido totalmente diferente. Como todos sabemos, no estamos en un mundo muy cambiante, entonces nos gustaría ver tu punto de vista, cómo has visto evolucionar el periodismo económico. Yo creo que la evolución es buena. Yo creo que con el tema de intentar pues, que todo el mundo, no solamente el público especializado, se acerque a la economía, yo creo que estamos haciendo una gran labor. Evidentemente siempre pues, puede haber excepciones, pero en general creo que se está haciendo una muy buena labor y creo además que hay mucho interés, ¿no? Cada vez más en la economía, en el ahorro, en la inversión, y creo que parte de ese interés se origina en el hecho de que cada vez nos cuesta más llegar a final de mes. La carestía de la vida ya sabemos que ha subido muchísimo en los últimos años, se ha disparado la inflación, el precio de la vivienda pues, está desorbitado, la gente, los jóvenes tienen muchos problemas para acceder a un piso y esto hace que la gente reflexione y diga, bueno, al menos el dinero que gano lo voy a gestionar bien, ¿no? Y esa necesidad de entender los números, de entender la economía, creo que también ha sido como un revulsivo para el periodismo económico, de decir, vamos a comprometernos en que esto sea posible e intentar hacer nuestra labor bien para llegar a la gente, para que este conocimiento llegue, ¿no? A la gente. Y Raquel, dentro de un entorno mediático con tantos intereses, ¿te resulta difícil mantener una mirada crítica? A ver, yo creo que cuando uno se hace periodista, normalmente lo que quiere es contribuir de manera positiva a la sociedad y por lo tanto nuestros intereses particulares siempre tienen que quedar al margen. O sea, el periodismo es una profesión que tiene que trabajar para la sociedad. El objetivo es trabajar para la sociedad, para que la sociedad esté bien informada y nuestra prioridad tiene que ser esa. Por lo tanto, nuestros intereses particulares o tienen que quedar al margen. Por lo tanto, creo que bueno, que sí que es verdad que yo en mi caso siempre intento pues hacer esa reflexión siempre, ¿no? Decir, ¿por qué estoy haciendo esto así? ¿Por qué lo estoy escribiendo de esta manera? ¿Realmente tengo algún sesgo que me impida comunicar bien? Y siempre por eso decía al principio que me gusta siempre ponerme en la piel de los demás para tener esa mirada más imparcial, ¿no? Hacia el mundo y hacia todo lo que nos ocurre, ¿no? Alrededor. Oye, Raquel, ¿y como periodista hay alguna historia que hayas cubierto que te haya marcado especialmente? Sí, la verdad es que sí. Me marcó muchísimo. Yo viví como periodista muy intensamente todo lo que pasó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera del 2008. Justo yo acababa de graduarme en periodismo hacía poco tiempo y estalló esa crisis y tuve que cubrir como periodista pues, todas esas desgracias de gente que era desahuciada, de gente que incluso perdía la vida porque decidía suicidarse directamente porque lo echaban de su casa. Yo cubrí precisamente uno de los primeros suicidios que hubo por el tema de los desahucios y es algo que te marca muchísimo, ¿no? Entrar en una casa, me gustaba siempre pues afrontar esa situación como periodista de una manera directa, pues hablando con la gente, yendo a sus casas, visitándolos, entendiéndolos. Y me impactaba mucho cuando entraba a una casa y, por ejemplo, habían niños y ni siquiera pues, podían darles de comer correctamente, no tenían nada en la nevera. Esas situaciones realmente me impactaron y me hicieron decidir dedicarme pues, al tema de la economía, intentar a gente pues, que gestionara mejor sus recursos. Eso no quiere decir que las finanzas personales sean una varita mágica y lo solucionen todo, es una herramienta más. Luego hay otras cuestiones económicas más profundas de por qué hay tanta desigualdad en el mundo, que esto quedaría al margen. Te iba a preguntar, Raquel, porque al principio del podcast hemos mencionado pues, tu libro, Cuida tu bolsillo, y te iba a preguntar qué te impulsó a escribirlo y exactamente qué carencia crees que había en el mercado editorial que querías tratar exactamente en tu libro. Bueno, yo creo que hay muchos libros de finanzas personales que hablan sobre cómo ahorrar e invertir, te da muchos consejos técnicos, muchas pautas, eso está bien. Mi libro yo creo que también abarca, ¿no? este mercado y esta visión de dar esas herramientas prácticas para que la gente pueda gestionar mejor su dinero, pero también lo que quería transmitir era la idea
de que si no estamos suficientemente motivados y no tenemos claro para qué queremos mejorar nuestras finanzas, inspirar de alguna manera a la gente, pues no se ve nada, ¿no? Hay una frase que yo digo en el libro que es del divulgador financiero Dave Ramsey, que dice que el hecho de gestionar bien nuestro dinero depende más de nuestro comportamiento que no de nuestros conocimientos, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todo el mundo ya sabe que no puede estirar más el brazo que la manga, que no puede gastar más de lo que ingresa, pero ¿qué es lo que nos impide, ¿no? Pues llevar a cabo pues esto que nosotros sabemos muchas veces, pues estos son sesgos cognitivos, son hábitos, malos hábitos muy intrínsecos muchas veces que se remontan a la infancia, y entonces pues el libro lo que intenta pues eso, ¿no? Servir de inspiración para que la gente diga tengo que cambiar de chip y voy a transformar mi mentalidad respecto a cómo gestiono mi dinero. El subtítulo habla de ganar independencia económica. ¿Qué significa para ti exactamente este concepto y crees que actualmente puede ser realista, sobre todo por lo que has comentado antes de los jóvenes? Bueno, el tema de la independencia económica para mí pues es intentar depender cuanto menos del salario que ganamos cada mes, porque yo siempre digo, y eso es cierto, que hay mucha gente que vive a una quiebra del salario, que solamente que no le paguen una nómina un mes puede empezar a generar impagos, ¿no? Entonces, para mí la independencia financiera es eso, alejarnos un poco pues de esa situación o lo máximo posible de esa situación en la que si un día nos falta el sueldo que estamos ganando, pues generemos impagos, no podamos llevar el estilo de vida que normalmente llevamos y creo que sí que es realista. Creo que todo el mundo tiene margen de maniobra para mejorar su situación financiera, por muy mala que sea, siempre hay margen de maniobra. Y por tanto creo que sí, creo firmemente en la independencia financiera como un proyecto, digamos, personal para conseguir nuestros objetivos vitales, vivir más tranquilos, de manera más holgada y realmente dedicarnos a lo que nos gusta. Antes comentabas que uno de los errores era estirar más el brazo que la manga o incluso tener malos hábitos, pero ¿cuál crees que es el error más importante que cometemos con nuestro dinero? No planificar gastos. Yo creo que el gestionar nuestro dinero de manera impulsiva, esto nos hace que perdamos totalmente la noción de dónde estamos y que muchas veces cuando cobramos la nómina al siguiente mes, pues tan pronto como entra, pues salga, ¿no? Eso yo creo que mucha gente se sentirá identificada con esta frase, con este razonamiento porque yo creo que más o menos todo el mundo en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido, ¿no? Y por lo tanto creo que es esa, la impulsividad y la no planificación. Bueno, nosotros estamos muy de acuerdo contigo en divulgar, ¿no?, esta importancia de la educación financiera, por eso también, por ejemplo, hacemos este podcast. Entonces, desde tu mirada periodística, ¿crees que en los medios se habla lo suficientemente de este tema? Yo creo que cada vez se habla más y se habla más por lo que antes comentaba, ¿no? Porque hay una necesidad social intrínseca de intentar gestionar al máximo nuestros recursos para afrontar el futuro, el presente y el futuro, ¿no? Y entonces, como existe esta necesidad social cada vez pues, más imperiosa, los medios también se están involucrando más en divulgar financieramente y hacerlo de una manera, digamos, práctica, didáctica y comprensible para todo el mundo. Y por lo tanto, que sí, cada vez se hace más y creo que se tendría que hacer aún más. Hay algunos colectivos que tienen la sensación de que las finanzas no son para ellos, sobre todo gente con bajos recursos o gente joven que quiere desentenderse de esta realidad. ¿Cómo crees que podemos combatir esta mentalidad? Desde la escuela. Yo creo que la escuela es un pilar fundamental, por mucho que nosotros publiquemos libros. La escuela tendría que dar este tipo de conocimientos, grabarles a fuego a los alumnos de que la gestión de su dinero va a ser básica para poder pues tener dinero para formarse y encontrar un mejor empleo. Evidentemente, pues ya sabemos que la educación tiene que ser pública, todo el mundo tiene que tener acceso a la educación, pero es verdad que llega un momento en que tenemos que costearla de nuestro bolsillo, el momento es así y por lo tanto pues darle esas herramientas para decirle tú fórmate y cuando te formes y encuentres un empleo que te permita ahorrar y vivir dignamente, pues a partir de ese momento gestiona bien tu dinero, porque al final el ahorro no solamente es privación, ¿no? Porque tiene muy mala prensa el ahorro, lo vemos como privación, no, el ahorro es diferimiento hacia el futuro del gasto, o sea, estamos ahorrando hoy para gastarlo
mañana. ¿En qué? En cosas que nos van a dar bienestar. Justo ahora hablabas del papel tan importante que tiene la escuela, pero ¿qué papel juegan los medios de comunicación, por ejemplo, o el resto de personas de la sociedad para fomentar una ciudadanía mucho más convencida de esta información financiera? Pues yo creo que es muy importante el papel que jugamos los medios de comunicación en un mundo en el que ya sabemos que proliferan y cada vez más pues influencers, malos influencers, los consejos estos de cuñado que a menudo escuchamos en las redes sociales de gente que como ve que hay tirón en el tema de oye, hazte rico de la noche al día, que ya verás cómo si inviertes en esto o en lo otro pues vas a ganar dinero rápidamente. Nosotros tenemos que combatir los medios, este tipo de información realmente muchas veces deshonesta, muchas veces influenciada por intereses económicos, que lo que hace que mucha gente con toda su buena voluntad haga caso y porque se encuentra en una situación realmente desesperada que no sabe qué hacer para poder ingresar más dinero, hace caso de estos consejos y acaba mucho peor de lo que había empezado. Antes lo hemos comentado, pero ahora nos gustaría centrarnos un poco en el acceso a la información financiera. ¿Crees que la tecnología ha democratizado realmente el acceso a las finanzas personales o sigue siendo una brecha digital? Hombre, yo creo que hay ciertos, digamos, grupos, ¿no?, de la sociedad que todavía es muy difícil, ¿no?, que entren en el tema de las nuevas tecnologías y cómo nos pueden ayudar a gestionar nuestro dinero. Hablo sobre todo de la gente con menos recursos económicos y con menos formación en este campo. Y también las personas mayores, ¿no? Todavía existe una brecha bastante importante en la gente mayor, en los boomers, por ejemplo, en toda esta generación. Y sí que digamos que la tecnología es una herramienta muy importante para gestionar nuestras finanzas, pero por el hecho de tener una herramienta no quiere decir que la usemos de manera adecuada. Por lo tanto, ahí la formación y el papel que tenemos los medios de comunicación en poder divulgar bien y la escuela también en este ámbito, pues es fundamental para que las dos cosas vayan de la mano, la tecnología y la educación financiera. Como has comentado, ahora hay cientos de apps para ahorrar, invertir, presupuestar. ¿Crees que esto realmente nos ayuda o también nos puede crear confusión? Bueno, las aplicaciones yo creo que sí que pueden contribuir, no todas, porque desde aquí voy a lanzar un mensaje que cuidado a la hora de descargarnos ciertas aplicaciones, porque pueden contener, digamos, virus y pueden realmente comprometer nuestra ciberseguridad, o sea que siempre hay que intentar descargar aplicaciones que tengan una buena reputación, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, sí, nos pueden ayudar. Yo creo que son un motor importante para promover la educación financiera porque incluso generan pues, métodos, nos proporcionan huchas, ahorros automáticos a través de redondeos de compras, bueno, y un poco más de orden, ¿no?, a la hora de poder gestionar nuestras finanzas. Y también un acceso más directo a todo lo que es la democratización de la inversión. Hoy en día es muy fácil, como todos sabemos, descargarse cualquier aplicación con reputación y comenzar pues, a invertir, ¿no? Pero también es verdad que es un arma de doble filo, porque si no lo sabemos hacer, pues podemos cometer errores graves que comprometan nuestra salud financiera. Y además es cierto que algunas de estas aplicaciones, porque también es verdad que son negocios que quieren ganar dinero, pues muchas veces nos avasallan con publicidad de contrata este crédito rápido y con ventanas emergentes, y esto realmente, si no tenemos un pilar muy sólido a nivel de educación financiera, podemos caer fácilmente en la trampa, ¿no? Pues Raquel, justo ahora hablabas de las nuevas tecnologías. Siguiendo el hilo de la conversación, la inteligencia artificial nos ha permitido a día de hoy pues, analizar mucho más precisamente lo que es la realidad financiera, nos ha permitido automatizar inversiones, pero ¿cuáles crees que son los riesgos asociados o las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial genera realmente muchas oportunidades. Yo creo que a nivel de productividad es una herramienta muy buena para que seamos más productivos y podamos acceder a una información, una visión así general de la información de manera más rápida. Pero también es verdad que todo confiar en la inteligencia artificial pues no es, digamos, una buena idea. Ya hay estudios que dicen que el uso en profesiones como periodistas o otras profesiones en las que se puede usar, que son muchas, por cierto, la inteligencia artificial lo que hace es limitar el razonamiento humano, ¿no? Lo limita, digamos, ¿no? Y yo creo que es muy importante no perder
pues la habilidad y no perder el entreno y el querer, ¿no? Pues reflexionar y generar pensamiento y reflexiones humanos, no basados en la inteligencia artificial. Para mí es el mayor riesgo, ¿no? El que limite nuestro pensamiento y nuestro raciocinio. Ahora nos lo adelantabas, pero a ti como periodista, la inteligencia artificial, ¿cómo te ha afectado en tu día a día? Bueno, a mí realmente creo que es una herramienta que me ha beneficiado porque he conseguido, yo creo, aumentar mi productividad gracias a la inteligencia artificial, pues por ejemplo, a veces pues en periodismo ya sabemos pues, que muchas veces tenemos que escribir muy rápido y eso puede llevarte, como somos humanos, evidentemente los humanos cometemos errores, también la inteligencia artificial, comete a veces ChatGPT, no es fiable de 100%. Y entonces a la hora de escribir, pues por ejemplo yo escribo un texto, ¿vale? Y luego muchas veces lo paso por la inteligencia artificial para que me diga si hay algún error, no de concepto, sino un error de picaje, alguna falta de ortografía o gramatical que se me haya escapado porque he tenido que escribir muy rápido. Y entonces esto me da seguridad, porque a la hora de entregar ese trabajo digo, bueno, pues ya sé que esto está bien, ¿no? Al menos en este nivel está bien, ¿no? Y para ir finalizando, Raquel, nos gustaría acabar con 3 hábitos financieros que recomendarías a alguien que diga, vale, hoy mismo quiero empezar a cuidar mi bolsillo. Bueno, en primer lugar, yo lo que aconsejo a la gente es que, aunque es una cosa que cuesta a veces, pero una vez que se establece este hábito, os puedo asegurar que es facilísimo, decir, bueno, media hora al mes, en el momento que a mí me venga bien, puede ser un sábado por la mañana, un domingo, en el momento que yo esté más relajado y tenga más tiempo, voy a planificarme financieramente el siguiente mes, o sea, cuánto dinero me va a entrar y cuánto dinero me va a salir y dosificarlo, digamos, en partidas. Y creo que hacerlo es muy fácil porque hoy en día tenemos instrumentos como las hojas de cálculo de Google, del Google Sheets, que ya te vienen automatizadas para poder hacer un presupuesto mensual. Solamente tienes que poner, digamos, tus datos y enseguida él te genera ese presupuesto, o sea, es muy importante. El siguiente hábito que creo que es muy importante es el tema de que cada vez que ingresamos nuestra nómina, destinemos una parte, siempre nos tiene que sobrar dinero, esa parte, una parte, ya sea un 20%, un 10%, lo que se pueda, a ahorro, y separarlo en una cuenta, en una hucha o en una cuenta remunerada, ese dinero separado, ¿no? Y el tercer hábito es el tema de las compras compulsivas, o sea, reflexionemos a la hora cuando vamos a comprar y nos gusta alguna cosa, pues o estamos navegando por internet y tenemos el impulso de dar clic a cualquier aplicación de estas que tenemos online de marketplaces, pues reflexionar, decir, bueno, mira, le hago una foto, una captura de pantalla y durante una semana reflexionas si este es el momento de comprarlo, si realmente esto lo tengo que comprar, si realmente me gusta o es un capricho momentáneo. Y sobre todo, yo le pido a la gente que no caiga en la tentación de estas compras, digamos, que son discrecionales, de financiarlas o de pagarlas a plazos, porque ahora hay una gran presión para que cualquier compra, aunque sea de 10 euros, la pagues a plazos. Y esto realmente puede ser un pez que se muerde la cola y cada vez ir encadenando más endeudamiento. Pues Raquel, muchas gracias por haber venido al podcast de No Surrender. La verdad es que yo me quedo con consejos, sobre todo el hecho de que la información financiera sea accesible para todo el mundo, hoy en día sobre todo. El aplicar buenos hábitos para tener una buena actitud y una buena planificación económica y sobre todo pues el ahorro a principio de mes, cuando uno cobra la nómina, pues ya separar una parte. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Gracias, Raquel. Y también la importancia de empezar a cuidar, ¿no?, la educación con los niños. Totalmente. Muchas gracias. Raquel. A vosotros. Y a todos vosotros que estáis con nosotros en cada episodio, seguidnos en redes sociales, dejad comentarios, darle like a este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.